Todo empezó de forma tan inocente. Mi vida, hasta ese momento, había sido un ritmo predecible, casi monótono, trabajo, facturas, y ya sabes, la escapada ocasional de fin de semana que nunca lograba recargar mis baterías. Tenía un trabajo decente, ganaba lo suficiente para estar cómodo, pero el sueño de la verdadera libertad financiera parecía algo reservado para otras personas. Entonces, empezaron los susurros. Al principio, eran solo ruido de fondo en los canales de noticias financieras, una palabra nueva y extraña: criptomoneda. Sonaba a algo sacado de una película de ciencia ficción, una moneda digital para un futuro que no podía imaginar. Pero los susurros se hicieron más fuertes, convirtiéndose en gritos de amigos, compañeros y youtubers que juraban que esto era lo próximo grande. Empecé a escuchar con más atención. Las historias eran embriagadoras, casi míticas, cuentos de personas que habían invertido unos pocos cientos de dólares y ahora conducían Lamborghinis. Historias de adolescentes que se convertían en millonarios de la noche a la mañana simplemente creyendo en un proyecto con un logotipo de perro divertido. El atractivo era poderoso, un canto de sirena que prometía un atajo a una vida con la que solo había soñado. Pasé incontables noches pegado a la pantalla de mi computadora, sumergiéndome en el agujero del conejo de la tecnología blockchain, los white papers y los interminables foros de Reddit. Cuanto más aprendía, más me convencía de que esto no era solo un juego de azar, era una oportunidad, una revolución tecnológica única en una generación de la que yo estaba a punto de formar parte. El mundo en el que vivía de repente parecía aburrido y gris en comparación con el universo vibrante y acelerado de las criptomonedas. Mi plan de jubilación parecía una reliquia, una tortuga de movimiento lento en una carrera contra liebres digitales. Empecé a ver el sistema financiero tradicional como un juego amañado, diseñado para mantener a la gente como yo corriendo en una rueda de hámster. Las criptomonedas, por otro lado, se sentían como el gran ecualizador. Era descentralizado, sin permisos y abierto a cualquiera con una conexión a Internet y un poco de coraje. Era una oportunidad para tomar el control, para evitar a los guardianes y construir mi propio destino financiero. La promesa no era solo sobre dinero, era sobre libertad. Mi escepticismo inicial se desvaneció, reemplazado por una ferviente creencia de que estaba al borde de una nueva frontera. La decisión de invertir ya no era sí, sino cuándo y cuánto. Reuní mis ahorros, incluso consideré un pequeño préstamo, convencido de que los rendimientos superarían los intereses en semanas. La sensación era eléctrica: esperanza, codicia, y el miedo a perderse algo. Estaba listo para apostar por el futuro, y estaba convencido de que ese futuro era digital. Estaba listo para unirme a la revolución. En el momento en que hice clic en comprar en mi primera tanda de criptomonedas, una descarga de adrenalina me recorrió. Se sintió menos como una inversión, y más como la compra de un boleto para un cohete. Comencé con una parte significativa de mis ahorros, invirtiéndola en algunos proyectos que parecían prometedores y que había investigado. En los días siguientes, me obsesioné. Descargué todas las aplicaciones de seguimiento de criptomonedas que pude encontrar. Mi teléfono vibraba con alertas de precios a todas horas. Mi tiempo frente a la pantalla se disparó, actualizando constantemente mi cartera, viendo los números parpadear entre verde y rojo. Aunque en esos primeros días, casi siempre era un glorioso y vibrante verde. Mi inversión inicial no solo creció, explotó. En pocas semanas, mi cartera se había duplicado, luego se triplicó, luego se cuadruplicó. Era millonario, al menos en papel. Los números en la pantalla representaban una vida que nunca había creído posible. Empecé a planificar mi nueva vida, casas, coches, e imaginé decirle a mi jefe que renunciaba. El dinero aún no era real, eran cifras digitales en una aplicación, pero en mi mente, era tan bueno como el oro. Me sentía intocable, como si estuviera jugando un videojuego con los códigos de trucos activados. Cada caída era solo una oportunidad de compra, y cada subida era una prueba de mi propia brillantez. Este éxito inicial creó un peligroso ciclo de retroalimentación. Convencido de mi propia infalibilidad, me volví imprudente. Empecé a invertir más, persiguiendo altcoins de baja capitalización que prometían 100 veces más retornos. Ignoré las advertencias, desestimándolas como FUD, miedo, incertidumbre, duda. Mi estrategia pasó de investigación cuidadosa a pura especulación,
impulsada por publicidad y tendencias en redes sociales. Ya no era un inversor, era un buscador de emociones, adicto a la emoción del mercado y al número cada vez mayor en mi pantalla. Estaba en la cima del mundo, volando alto en un cohete impulsado por la euforia pura. La caída llegó sin previo aviso. Comenzó no con un desplome, sino con un sutil cambio en el impulso. Las implacables velas verdes comenzaron a ser interrumpidas por destellos rojos. Al principio, lo descarté como una corrección saludable, una parte normal del ciclo del mercado. Solo está sacudiendo a los débiles, me dije, haciendo eco de los mantras en línea. Incluso compré más, comprando en la caída, seguro de que era un retroceso temporal antes del próximo tramo al alza. El mercado tenía otros planes. La caída siguió cayendo, las velas rojas se hicieron más largas. Lo que comenzó como un goteo se convirtió en una inundación. Los titulares, represiones regulatorias, preocupaciones ambientales, un importante hackeo de un intercambio. El sentimiento positivo se evaporó de la noche a la mañana, reemplazado por un pánico generalizado. Mi cartera, que alguna vez fue orgullo, se convirtió en una fuente de ansiedad enfermiza. Cada vez que abría la aplicación, una parte significativa de mi riqueza en papel había desaparecido. Los números que representaban la casa de mis sueños y los autos de lujo ahora caían en picada a la tierra a una velocidad aterradora. El cohete en el que había estado montado ahora estaba en caída libre, y yo estaba atado sin salida. La venta de pánico fue una cascada. A medida que los precios caían, se activaron órdenes automatizadas, empujando los precios aún más abajo. Los foros pasaron de "a la luna" a publicaciones desesperadas, capturas de pérdidas catastróficas, incluso líneas de ayuda fijadas por moderadores. La euforia colectiva se convirtió en terror colectivo. Mis millones en papel se disolvieron en cientos de miles, luego en decenas de miles. Los ahorros de toda mi vida ahora valían menos de la mitad de lo que habían sido semanas antes. La sensación de ser un genio fue reemplazada por la fría realidad de que era un tonto. No fue solo la pérdida financiera, fue el peso aplastante de mi arrogancia. Había ignorado riesgos y fundamentos, arrastrado por codicia y publicidad. Al mercado no le importaban mis sueños ni mi investigación. Era una fuerza impersonal y brutal, y me dio una lección de humildad. Ver mis ahorros evaporarse fue surrealista y horrible. Los vibrantes verdes se volvieron un mar de rojo sangre, y sentí que me ahogaba en él. El sueño había terminado. Después de la caída, mi mundo se redujo a las 4 paredes de mi apartamento. El zumbido constante de las alertas desapareció, reemplazado por un silencio ensordecedor. Ya no podía abrir la aplicación de mi cartera. La vista de esos números rojos era un golpe físico. Un recordatorio constante de mi fracaso. El sueño ofrecía poca escapatoria. Mis noches estaban llenas de sueños ansiosos de gráficos que caían y saldos que disminuían. Sentí una profunda vergüenza. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Me aislé de amigos y familiares, incapaz de soportar su lástima ni el inevitable "te lo dije". La confianza que me definía se hizo añicos, reemplazada por una persistente duda. Empecé a cuestionar cada decisión, pasado y presente. Hubo un momento, a altas horas de la noche, en que toqué fondo. Estaba sentado en la oscuridad, mirando la pantalla en blanco de mi computadora. La tentación de venderlo todo era abrumadora. Solo quería que el dolor se detuviera. Imaginé presionar el botón de venta, eliminar las aplicaciones y fingir que nunca pasó. Parecía lo único lógico, reducir mis pérdidas, lamer mis heridas y volver a lo predecible y seguro. El canto de sirena me había llevado a las rocas, pero surgió un pensamiento diferente. ¿Era la respuesta rendirse? Alejarme significaría aceptar la derrota, financiera y personal. Significaría que toda la experiencia, noches de investigación, la emoción inicial, la brutal lección, no había servido. Pensé en la tecnología que me entusiasmó. ¿Habían cambiado los principios de la cadena de bloques? ¿O había sido un mal inversor, cegado por fantasías de hacerme rico? El abismo de la duda era aterrador, pero también un lugar de clara lucidez. Tenía que decidir, dejar que el fracaso me definiera o encontrar una manera de aprender de él. La decisión no fue una epifanía repentina, sino una elección lenta y deliberada. Fue un compromiso de no dejar que el miedo dictara mi futuro. En lugar de venderlo todo en pánico,
Dejé de mirar los gráficos. Me desconecté de la acción diaria de los precios y me obligué a volver a lo básico. Empecé a leer de nuevo, no predicciones de precios, no qué moneda meme subiría, sino la tecnología fundamental, la visión a largo plazo y los problemas del mundo real que la cadena de bloques intentaba resolver. Comencé a separar la tecnología del frenesí especulativo. Me di cuenta, mi enfoque inicial era pura especulación. Estaba persiguiendo ganancias rápidas, no construyendo valor a largo plazo. Me había dejado llevar por la publicidad en lugar de pensar con profundidad. Con nueva claridad, formulé una estrategia. Consolidé mi maltrecha cartera, vendiendo los activos especulativos de alto riesgo. Reinvertí lo que quedaba en proyectos principales con fundamentos sólidos y casos de uso claros. Mi objetivo ya no era hacerme rico de la noche a la mañana, sino acumular lentamente una posición en una tecnología que daría forma al futuro. Con el tiempo, el mercado comenzó a recuperarse. A medida que mi cartera superó mi inversión inicial, no sentí euforia, sino tranquila satisfacción y alivio. Había sobrevivido. Ya no revisaba mi cartera 10 veces al día. Establecí un plan a largo plazo y me apegué a él, entendiendo que la volatilidad era parte del viaje. Me volví más paciente, disciplinado y resistente. La caída, dolorosa, fue mi lección más valiosa. La verdadera riqueza no es el número en una pantalla, no es un Lamborghini, no es una mansión. La verdadera ganancia fue la educación, mi psicología, mi relación con el riesgo, la codicia y el miedo. Fue la resiliencia construida al mirar el abismo y elegir salir. El mercado cripto es una herramienta poderosa y un espejo que refleja tus debilidades y tus fortalezas.